Andy Ruiz estaba en el suelo. El hombre al que muchos habían llamado gordo, el supuesto rival fácil, acababa de recibir un golpe que parecía haber terminado la pelea. Anthony Joshua lo había derribado, y el Madison Square Garden estaba convencido de que aquello sería cuestión de tiempo. Pero entonces, ocurrió algo que nadie tenía en el guión. Ruiz se levantó, y pocos minutos después, el hombre que parecía destinado a convertirse en víctima, terminó mandando al campeón británico a la lona. Cuatro veces. Sí, el mismo boxeador del que se habían estado burlando terminó destruyendo al favorito. Pero para entender cómo ocurrió semejante locura, hay que regresar al principio. Por un lado, estaba Andy Ruiz, un mexicano que había llegado a esta pelea prácticamente de rebote y que, a simple vista, no tenía el físico de un campeón de los pesos pesados. Mientras Internet hacía fiesta con su apariencia, al otro lado del ring estaba Anthony Joshua, invicto, campeón y con una imagen que parecía sacada de una película de superhéroes. Joshua tenía potencia, velocidad y una colección de knockouts que hacía pensar que Ruiz simplemente no tenía ninguna posibilidad. Para muchos, aquello no era una pelea, era una ejecución anunciada. Pero Ruiz tenía un problema que Joshua no había tomado en cuenta. Sus manos eran rapidísimas, y esa noche, el mexicano estaba dispuesto a demostrar que para ganar una pelea no hacía falta parecer modelo de gimnasio. Hacía falta saber pegar. El primer asalto comienza con Joshua utilizando su alcance para mantener a Ruiz lejos. El mexicano, mientras tanto, busca la manera de entrar sin regalarle la cabeza al campeón. Nada de locuras todavía. Ambos están estudiándose. Joshua is being met by Ruiz is just to be able to breathe in round normal for anyone to come in here against this man at this place. See what he just did right there. Look, Ruiz can't counter. He's a sneaky counter punch. Pero en el segundo asalto, la historia empieza a cambiar. Los golpes ya son más serios. Ruiz demuestra que no está ahí para sobrevivir y poco a poco empieza a meterse en la distancia de Joshua. As he should be a little concerned because he's walking the bigger man. Wonder at what point that Joshua is able to get into the pocket. El público comienza a darse cuenta de algo. Este gordo no vino a recibir una paliza. Wonder at what point that Josh's mega fight or your first championship fight. This is a big stage right hand from Joshua. Gets him round 2. Y entonces llega el tercer round. El round que cambia absolutamente todo. Joshua encuentra el momento perfecto. Conecta y Ruiz cae a la lona. El Madison Square Garden explota. Todo parece indicar que el campeón está a segundos de terminar la pelea. Joshua va por él, pero Ruiz se levanta. El mexicano conecta un golpe brutal y de repente es Joshua quien termina en la lona. El estadio enloquece. El campeón que parecía intocable acaba de caer. Y Ruiz ya no pelea como un reemplazo de última hora. Ahora pelea como si acabara de descubrir que puede ganar. Joshua consigue levantarse, pero el problema apenas comienza. Ruiz se le viene encima. El británico intenta amarrarlo, busca sobrevivir y recuperar el control, pero las manos del mexicano siguen llegando. El mexicano no le da espacio. Joshua se abraza. Ruiz lo aparta. Joshua intenta respirar. Ruiz vuelve a golpear. La pelea que debía ser una exhibición del campeón se ha convertido en una pesadilla. En el cuarto asalto, Ruiz sigue presionando. No necesita correr detrás de Joshua. Corta los espacios, espera el momento y vuelve a atacar. Joshua, but Joshua's punches
knows that Ruiz can hurt him. So now Joshua has to kind of second guess himself and readjust to this fight. And in doing that, Paulie, he's going to burn. Looking for the right hand, Joshua, who showed such a battling heart against being down twice here. El cansancio ya empieza a pesar en ambos, pero Andy Ruiz sigue presionando sin bajar el ritmo. El mexicano continúa avanzando y buscando golpes al cuerpo para desgastar todavía más al campeón. Noise, Looking for that half step back, looking to chop the right hand over the top. just down at his right glove. Anthony Joshua has had problems with that before against Takam, a late notice. There's that right hand Replacement as well. Just making a mockery of the pre-fight predictions and also to the body. Joshua intenta responder con algunos golpes aislados, pero ya no tiene el mismo control del combate. Ruiz sigue encima, cortando los espacios y obligándolo a retroceder. Because unlike most guys, Ruiz is a Out panic. of the ring, holding the belt, wanting pictures with Anthony Joshua. Well, now we know. I mentioned it earlier today. You need we a weren't on. sense of security and a right hand for Ruiz. El británico comienza a verse cada vez más desesperado y busca amarrar al mexicano para recuperar algo de aire, pero Ruiz se lo quita de encima y vuelve a atacar con golpes durísimos. Still, Ruiz comes forward. Nice short right hand from Ruiz. Joshua Backing off Anthony Joshua, looking for his jab. Who's going to deal with a pace setter as well? Experience of the longer fights. Yeah, and I've got to say, boys, there's no doubt that Andy Joshua is physically prepared for 12 hard rounds. Especially in this fight where I think I'm going to win this guy's fight. Ruiz working. Joshua intenta sobrevivir como puede mientras la presión del mexicano no disminuye. Y justo cuando parece que Ruiz está a punto de volver a desatar otra tormenta, suena la campana. Termina el sexto round. Joshua sigue de pie, pero cada vez le queda menos para resistir. He said to me on Monday It's like, that he would make. be busier now, Josh. Y entonces llegamos al séptimo asalto. Ruiz vuelve a atacar. Joshua cae otra vez. I've got And it you, one, Matt? one round up. What can Joshua do? Right hand from Ruiz. Here he comes again. And Joshua teetering up down. Se levanta, pero ya no parece completamente recuperado. 3, 7. His dream debut turning into a nightmare. Andy Ruiz Jr. Joshua vuelve a caer. Una vez más, el árbitro observa al campeón. Joshua intenta continuar, pero su estado ya es demasiado evidente. El árbitro decide que no va más. Se acabó. Andy Ruiz acaba de hacer lo que prácticamente nadie esperaba. El hombre al que muchos habían reducido a su apariencia física acaba de derrotar al campeón. El supuesto rival fácil, el supuesto gordo, el que supuestamente no tenía ninguna posibilidad. Ahora es el hombre que está celebrando la victoria. Y lo más impresionante es cómo cambió la pelea, porque Ruiz comenzó la noche como el hombre que tenía todo que demostrar. Joshua comenzó la noche como el campeón que parecía tenerlo todo bajo control, pero una sola caída cambió la dinámica. Y cuando Ruiz descubrió que podía hacerle daño al campeón, dejó de pelear como el hombre que había llegado a sobrevivir. Empezó a pelear como el hombre que podía quitarle todo. Aquella noche, Andy Ruiz dejó una lección que el boxeo nunca se cansa de repetir. No juzgues a un peleador por cómo luce antes de escuchar sonar la campana, porque mientras muchos estaban pendientes de su barriga, Ruiz estaba pendiente de sus puños, y cuando llegó el momento de demostrarlo, no habló, golpeó. Y así, el supuesto gordo terminó convertido en el protagonista de una de las noches más sorprendentes de su carrera. Si te gustan estas historias donde el favorito llega creyéndose invencible y termina descubriendo que el boxeo no respeta pronósticos, síguenos y suscríbete al canal. Déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál ha sido para ti la mayor sorpresa en la historia del boxeo?